capítulo 2. Vamos a leer un par de versículos, hermano. Vamos bien con el tiempo y queremos salir a la hora para poder avanzar y poder lograr el objetivo y el propósito por el cual Dios envía su palabra a esta casa de oración. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, vamos a leer lo voy a leer los versículos que quiero, hermano, trasladarle, porque me llama la atención. Aquí hay un mensaje muy hermoso, hermano, muy hermoso en estos pasajes de la Escritura. Son 12 versículos que quiero leerle, pero quiero trasladárselo todo para que usted pueda ver acá, que tenemos, hermano, cosas importantes que podemos aprender a través de la palabra del Señor. Vamos a honrar al Padre, vamos a honrar al Hijo y vamos a honrar al Espíritu Santo. Y su palabra dice de la siguiente manera: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Muy importante, hermanos, estaba en la casa. El Señor Jesús estaba en casa. Verso 2 dice: y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les exponía la palabra. Esto es importante porque en las casas se debe de exponer la palabra del Señor. Queremos, hermanos, de alguna manera este próximo año trabajar un poquito. Vamos a esforzarnos, hermano, en ver de qué manera. Estamos tratando de capacitar ahorita a algunos hermanos que están llegando al discipulado. Queremos que para el próximo año podamos hacer la labor de exponer la palabra del Señor en las casas. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les exponía la palabra en la casa. Verso 3. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, le dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Hermano, mire, eso es importante que lo podamos leer. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Este es el consejo de la palabra del Señor. Quiero platicarle un poquito, hermano, en esta noche acerca de una situación importante que pude ver en estos pasajes de la Escritura, en el Evangelio de Marcos, en capítulo 2. Y me llama la atención el hecho de cómo el Señor Jesús expresa en estos 12 versículos, hermano, cómo el Señor Jesús da muestra de la autoridad
del Señor Jesús para perdonar el pecado. Entonces, esto es muy importante que lo podamos visualizar, esto es muy importante, mi amado, que nosotros lo podamos ver, porque podemos apreciar en estos pasajes de la Escritura cómo el Señor Jesús ejerce autoridad, mi amado, para perdonar el pecado. Ok, entonces fíjese que quiero llevarlo porque hablábamos el domingo que una de las cosas importantes que el Evangelio nos pide, que la palabra del Señor nos pide, hermano, es un distintivo. Debemos de tener un distintivo como cristianos. Y uno de los distintivos que la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de tener como cristianos, hermano, es ofrecerle al mundo, mi amado, un amor sacrificial. Es una norma, hermano, elevada de moralidad. Es ser unas personas que tengamos, mi amado, una distinción de tal manera que podamos tener una identificación, tener una novedad de vida, ser ejemplos, ser personas, hermanos, que tengamos sentido de propósitos y satisfacción en la vida, sabiendo que en esta tierra vamos a pasar dificultades, hermano, que vamos a tener que tomar decisiones. Se lo explicaba ayer a los discipuladores, hermano, de que por medio de la fe, por la fe, nosotros vamos a poder tomar decisiones acertadas y vamos a poder tomar decisiones desacertadas. Entonces, fíjese que yo quiero llevarlo en esta noche. Sé que es un martes, pero debemos de tener virtudes. El pueblo del Señor tiene que tener virtudes de acuerdo a lo que está establecido, hermano, en la Biblia. Pero debemos de saber que el Evangelio, mi amado, el Evangelio, el Señor Jesucristo brinda un beneficio incomparable, que trasciende a todos los demás, que cuando nosotros exponemos las buenas nuevas de salvación, mi amado, y exponemos al Señor Jesucristo como el único Salvador de los pecadores, entonces, hermano, estaremos haciendo una función importante dentro de nuestra comunidad. Entonces, quiere decir que hay una gran necesidad en la ciudad de Villanueva. Mi amado, sé que el Señor nos ha permitido poder venir a esta ciudad. Ya nos sentimos villanovenses, hermano. Ya tenemos más de 15 años ya de vivir aquí en Villanueva. El Señor nos ha permitido estar, hermano, casi este tiempo desarrollando un ministerio en esta ciudad. Pero tenemos que seguir realizando la obra del Señor. Tenemos que seguir, mi amado, exponiendo la palabra del Señor y demostrándole a la gente que el Señor Jesús tiene la autoridad para poder perdonar el pecado. Entonces, solo el Evangelio, solo el cristianismo provee una solución al problema fundamental, hermano, y trascendental de la humanidad. Es decir, solo el Cristo, solo el Señor Jesucristo, hermano, es la realidad. La realidad es que la persona que no reciba al Señor Jesucristo como su único, hermano, Salvador, será culpable delante de un Dios justo. Solo aquella persona, hermano, que no reciba al Señor Jesucristo será condenado justamente. Y será condenado, mi amado hermano, al infierno eterno, debido a la rebelión y a la anarquía de las vidas de las personas que no quieren reconocer que la única, hermano, salvación que Dios dio a los hombres es el Señor Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por mí, dice su palabra. Entonces, hermano, esto es el cristianismo, esto es el Evangelio.
Esto es las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que a cada uno de nosotros se nos ha pedido, mi amado, que tenemos que desarrollar. Entonces, quiere decir que Dios no va a enviar a la gente al infierno a causa del pecado, mi amado, sino debido al pecado no perdonado. Si no es perdonado el pecado, la gente, hermano, va a tener que ir justamente al infierno, porque hay dos lugares, una vida eterna y un infierno eterno. Esos son los dos lugares, mi amado, que existen, que hay, y en los cuales la gente tiene la opción. Entonces quiere decir que hay muchas personas que no entienden, que no se han dado cuenta de que hay un lugar donde hay muchas personas donde sus pecados nunca fueron perdonados, y ese lugar se llama el infierno, mi amado. Entonces quiere decir que la diferencia entre aquellos que esperan la vida eterna en el cielo y los que esperan y que experimentarán el castigo eterno en el infierno no es un asunto de bondad personal, mi amado hermano, sino que está vinculado totalmente en una sola palabra. Mi amado, la gente va a ir al infierno porque no recibieron el perdón de sus pecados. Entonces, el único que tiene la autoridad, el único que tiene, hermano, la autoridad para perdonar el pecado, se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el único que tiene la autoridad, porque toda autoridad se le ha sido dada, hermano, en la tierra. Dice la palabra del Señor que toda rodilla se tiene que doblar, aún de los que están en los cielos, aún los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Se tienen que, hermano, las rodillas se tienen que doblar ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjese que quiero llevarlo porque hay una situación. Usted dirá, pastor, pero todos pecamos. Sí, mi amado hermano. La palabra del Señor dice que por cuantos todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. Pero dice que el que reconoce al Señor Jesucristo como el único Salvador de su vida será justificado por la gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera de poder recibir la redención. No hay otra manera de poder ser perdonado. Solo a través del Señor Jesús. Entonces, solo que aquellos en el cielo se les concedió perdón divino, hermano, a todos aquellos que lo confiesan como su único Salvador, se les ha concedido un perdón divino. Eso dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 9. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Romanos capítulo 5, verso 9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Entonces, cada uno de los que estamos en este lugar, cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesús como el único Salvador de nuestra vida, hermano, nuestros pecados fueron perdonados. Eso dice su palabra. Mire, justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él, el Señor Jesús. Entonces, quiere decir, mi amado, pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces, en pocas palabras, la mayor necesidad, mi amado, de todas las personas es el perdón de pecados. El perdón del pecado. Esa es la mayor necesidad. Entonces nosotros como iglesia tenemos que presentarle a la gente que no conoce al Señor Jesús, hermano, que hay una necesidad. Por eso estamos haciendo una actividad. Yo me voy a tratar en estos días, en este mes, tratar de platicarle a usted, porque así lo hemos hecho siempre, que me dedico, hermano, un tiempo para poder preparar la iglesia, para que podamos hacer nosotros conciencia de nosotros mismos, que mucha gente en toda la tierra, pero principalmente a donde nosotros, Dios nos dio el privilegio de poder habitar y de poder tener, hermano, convivencia, tenemos que
avisarle a la gente, decirle a la gente que hay una necesidad, que la necesidad que las personas tienen es el perdón de sus pecados. Si la persona no recibe perdón de pecado, hermano, será condenado a un fuego eterno. Eso dice la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Entonces hay que confesar el pecado, hay que confesarlo, pero hay que apartarse para que la misericordia del Señor venga sobre cada uno de nosotros. Entonces hay una necesidad, la mayor necesidad de la persona es el perdón del pecado. Ahora, entonces yo quiero, mi amado, en consecuencia, yo quiero llevarlo porque hay un beneficio cuando nosotros le damos las buenas nuevas de salvación. Le ofrecemos el beneficio del Evangelio a la persona. Y el Evangelio es perdón divino, mi amado. Es perdón divino, pero para aquellos que creen. Hay que creer que el Señor ya nos perdonó. Hay que creer que el Señor ya hizo la obra. Entonces, mi amado, ninguna otra forma hay que pueda proporcionar el perdón total. Por consiguiente, mi amado, la única forma en que podemos alcanzar el perdón y que podamos recoger almas y que podamos rescatar almas para que no vayan al infierno es presentándoles, hermano, el mensaje, presentándole y diciendo hay una necesidad. A mí me gustaría que uno de los grupos pusiera la mayor necesidad de toda persona es el perdón del pecado. Entre las frases que yo les dije a los hermanos que hicieran, mi amado, porque la humanidad, el ser humano tiene que saber que hay una necesidad. Yo necesito, hermano, la humanidad necesita el perdón del pecado. Y el único que perdona el pecado se llama el Señor Jesucristo. Y usted lo va a ver conmigo. Ahora, entonces, quiere decir, mi amado, que hay una situación entonces, tanto el juicio divino como el perdón divino son coherentes con la naturaleza de Dios. Son coherentes, hermano, con lo que Dios es mismo. Entonces, yo quiero que usted vea, porque yo quiero llevarlo a la palabra del Señor. Mire, en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, en el verso 7, yo quiero que usted anote este pasaje de la Escritura, hermano. Mire lo que dice Éxodo capítulo 23, verso 7. Mire lo que dice, hermano. A mí me llamaba la atención y por eso le dije a los hermanos que necesitaba que me pusieran esta Biblia, la Biblia de las Américas. Dice la Biblia de las Américas en Éxodo capítulo 23, verso 7. Mire lo que dice. Aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Estas son palabras de Dios para el pueblo de Israel, hermano. Estas son palabras de Dios para el pueblo de Dios, de Israel. Hermano, aunque su justicia exige que todo pecado sea castigado. Es decir, mi amado, la palabra del Señor dice que la justicia de Dios exige que todo pecado sea, hermano, castigado. Dice, no absolveré al culpable. Entonces queda más que claro, mi amado, que la persona que no reciba perdón de pecado va a tener la justicia de Dios. Va a ser, mi amado, no lo van a absolver. Ahora es el momento. Este es el momento, este es el tiempo, hermano, de hacerle ver a la persona que tiene que buscar la presencia del Señor. Pero eso depende de nosotros, porque hay una gran comisión. Hay una gran comisión para el pueblo del Señor. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en toda nación, en todo lugar. Pero no solo predicar el Evangelio, sino que dice bautizándolos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, hermano, quiere decir que la Biblia dice que Dios no tardará en castigar el pecado. Entonces, quiere decir, mi amado,
que no va a haber perdón de pecado si no es solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero llevarlo, mi amado, un poquito más. Quiere decir que entonces dice Dios, bueno, no voy a absolver a nadie del pecado. Al que es culpable, lo voy a enjuiciar. Pero cuando yo leo, mi amado, su misericordia, cuando yo veo la misericordia de Dios, yo veo la misericordia de Dios siempre en Números capítulo 14, verso 18. En Números capítulo 14, verso 18, dice la Biblia, acompáñenme, mire lo que dice. El Señor es lento para la ira, pero es abundante en misericordia. Diga conmigo, abundante en misericordia. Hermano, y dice, y perdona la iniquidad y la transgresión. Entonces Dios es misericordioso, mi amado. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie, hermano, perezca. No, si la Biblia dice que el Señor es lento para la ira, pero que abunda en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Oiga bien, yo quiero que lo subraye eso, hermano. Mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Qué va a hacer el Señor con el culpable? Dice que lo castigará. Dice, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, mi amado, su misericordia retiene pacientemente su ira y hace provisión para que los pecadores sean perdonados. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar, mi amado, al pueblo del Señor es que Dios es misericordioso, que Dios va a perdonar, que la única autoridad, hermano, para perdonar el pecado se llama el Señor Jesús. Solo aquel que tiene al Señor Jesús en su corazón, aquel que ha confesado que Jesús es el Señor de su vida, esa persona, hermano, ya fue absuelta. Esa persona ya es, hermano, esa persona es salva. Esa persona ya no tendrá castigo eterno. Pero dice la palabra del Señor que con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Entonces hay que confesar al Señor Jesús como el único salvador de nuestras vidas. Pero más que confesarlo, cada uno de nosotros, hermanos, se le pide ser obediente. A cada uno de nosotros se nos pide, mi amado hermano, hacer conforme a la palabra del Señor. Entonces, la justicia y la misericordia de Dios, hermano, están ahí a lo largo de las Escrituras. Entonces, tenemos que actuar de acuerdo a esa justicia. Entonces, yo quiero llevarlo porque usted me dirá, pastor, ¿y por qué leímos Marcos capítulo 2, verso 1? Yo me voy a adelantar, mi amado, un par de cosas que tenía que decirle. Pero quiero llevarlo entonces, yo quiero que usted lea un mensaje, y a mí me gustaría que pudiéramos usar este texto para alguien que quiera, hermanos, ayudarnos a esta labor de llevar el mensaje. Porque quiero llevarlo donde radica la esencia del mensaje cristiano. Donde, mi amado hermano, es que está la raíz del mensaje cristiano. ¿Dónde lo puedo encontrar en la Biblia? Pregúntale al hermano que está a la par suya. Hermano, ¿tú sabes dónde está el mensaje? ¿Dónde radica el mensaje de la Biblia? ¿Dónde, hermano, dónde está el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevarle a la gente para que las personas puedan recibir el perdón de sus pecados? Hermano, entonces leámoslo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Aquí radica, mi amado hermano, aquí radica el mensaje del Evangelio. Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Dice la Biblia: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, e igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El verso 15 dice, mi amado hermano, y librar a los que por el temor a la muerte
estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Entonces, hermano, quiere decir que el Hijo de Dios se hizo hombre. Hermano, quiere decir que la palabra del Señor nos dice que todo el mensaje del Evangelio radica en que el Hijo de Dios se hizo hombre, que el Hijo de Dios murió por los pecadores para que la justicia de Dios fuera satisfecha y los pecadores pudieran ser reconciliados con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, mi amado hermano, es así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, e igualmente participó también de lo mismo. Es decir, el Señor Jesucristo se hizo hombre. Pero ¿para qué se hizo hombre el Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué el Verbo, hermano, se hizo hombre? Para, dice el verso 14 de Hebreos 2:14, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. ¿Sabe para qué se hizo el Señor Jesucristo hombre? Para anular el poder del diablo, que el Señor lo reprenda. Ya no, hermano, no tiene poder sobre nuestras vidas. Ya no puede, ya no tiene nada que ver con nosotros. Para eso el Señor Jesucristo se hizo hombre. Se hizo, hermano, hombre para morir por los pecadores, para morir, mi amado, para dar su vida por cada uno de nosotros. Porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Hermano, y el Hijo de Dios sin pecado. Cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermano, Él tiene la autoridad. Entonces, yo quiero llevarlo rápidamente, mi amado, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el único medio por el cual Dios ofrece el perdón al mundo. Eso dice la palabra, usted conoce este texto, Juan capítulo 3, verso 16, usted lo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la palabra del Señor dijo, hermano, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el único camino, la única esperanza que tiene la humanidad se llama el Señor Jesucristo. Juan 14:6 así lo dice. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, quiere decir, mi amado, que tenemos que anunciar, nosotros tenemos que proclamar a la humanidad, mi amado hermano, que por medio del Señor Jesús hay perdón de los pecados. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay, hermano, y la humanidad tiene una necesidad, perdón de pecados. Y el único que puede perdonar el pecado se llama el Señor Jesús. Ahora, entonces, fíjese que yo quiero llevarlo entonces a la buena noticia de la salvación. La buena noticia de la salvación, el mensaje que tenemos que dar es que Dios desea perdonar a todo aquel que cree en Él. Ese tiene que ser un mensaje, hermano. Dios quiere perdonar a todo el que cree en Él. Ese es un mensaje. Ese es uno de los mensajes que nosotros tenemos que exponerle a la gente. Dios quiere perdonar a todo aquel que en Él cree. Que crea en el Señor Jesucristo. Ahora, entonces, pero yo quiero llevarlo, mi amado, porque entonces veo en este pasaje de Marcos, porque hasta ahora voy a entrar, solo quería poner la base del tema, quiero llevarlo que en este pasaje de Marcos capítulo 2, del verso 1 al verso 12, mi amado, Marcos destaca el aspecto más necesario del privilegio divino en Jesús, que es la autoridad para perdonar pecados. Entonces, fíjense que en ese acontecimiento, en ese énfasis, vemos un milagro inolvidable. El Señor Jesús perdona el pecado. Y entonces, en ese relato de Marcos capítulo 1 al verso 12, se centra en 4 personajes distintos.
Entonces, ahí yo les mandé a los hermanos y quiero que me pongan, hermano, ahí hay 4 personajes distintos que aparecen ahí en esta escena. Primero, hermano, van a ver gente curiosa. En todo lo que nosotros hagamos, cuando nosotros expongamos, hermano, el mensaje, cuando nosotros llevemos un mensaje, cuando nosotros queremos llevar las buenas nuevas a las personas, nos vamos a encontrar con 4 tipos de personas. Bueno, lo que me dice Marcos capítulo 2, en Marcos capítulo 2 vemos 4 tipos de personas. Vemos a los espectadores curiosos. Los espectadores curiosos, usted lo puede leer de Marcos capítulo 2, del verso 1 al verso 2. Ahí usted lee a los espectadores curiosos. El segundo grupo que veo en este relato, hermano, es el Salvador misericordioso. Veo al Salvador, hermano, que está en Marcos capítulo 2, del verso 3. Perdón, el pecador lisiado. Vemos a un pecador que está lisiado. Número 2, eso lo veo en Marcos capítulo 2, del verso 3 al verso 4. Vemos al Salvador misericordioso. Eso lo veo, mi amado, en Marcos capítulo 2, verso 5. Y veo a un grupo de personas que son los escribas endurecidos. Aquellos que les decimos, mire, vamos a llevar un mensaje. Ya con la misma onda. Ahí alguien, un accidente es que va a haber ahí. Hasta que no pase una desgracia van a dejar de salir de la iglesia. Hermano, vamos a encontrar de todo tipo de personas. Vamos a llamar. Entonces veo que el relato centra 4 personajes. Los espectadores curiosos, el pecador que estaba lisiado, al Salvador misericordioso y, hermano, a los escribas endurecidos. Hay 4 personas, 4 en esta escena de Marcos capítulo 2, verso 1. Entonces, quiere decir que después de ver esto, eso los escribas endurecidos lo veo de Marcos capítulo 2, del verso 6 al verso 11. Ahí está. Entonces, le voy a dejar esto, mi amado, para que usted lo siga desarrollando porque no me va a dar tiempo. Solo le voy a decir que eso va a suceder. Va a haber personas que, hermano, van a llegar por curiosidad. Yo veo en este pasaje de Marcos capítulo 2, hermano, a un montón de curiosos. Pero vemos a una persona necesitada, una persona que era un pecador, que estaba lisiado, que estaba inválido, que 4 amigos lo llevaron para poderlo, mi amado, para poderlo llevar a que oyera, al que tenía la autoridad para perdonar pecado. Vemos al Señor Jesucristo, al Salvador misericordioso. Hermano, tenemos que prepararnos de tal manera que podamos estar ahí, mi amado, que el Señor Jesús vaya delante de nosotros, que el Señor Jesús esté en ese lugar, para que la gloria de Dios se manifieste, para que llevemos el mensaje, hermano. Y los escribas endurecidos, ¿verdad? Entonces, esos 4 tipos de personas que veo ahí en este pasaje, hermano, personajes distintos, nos dan una gran enseñanza. Pero me da la impresión después, porque en el verso 12 hay otro grupo de personas. Entonces serían 5, porque viéndolo ahorita había un grupo más. Había un grupo más, hermano, que dice, si lo leemos Marcos 2:12, nos vamos a leer y vamos a ponerlo, lo vamos a agregar ahí en la diapositiva. Yo no se los di a los hermanos hasta ahorita. Dice, entonces él se levantó enseguida. Es decir, aquel que era un lisiado, aquel que era un paralítico, aquel que lo llevaron hasta la fuerza, si usted quiere, mi amado, él ni siquiera quería ir. Quiero ponerle salsa a los tacos. Ese personaje, hermano, no quería ir. ¿Para qué voy a ir ahí, hombre? Ni siquiera me dejan entrar, ni se mira nada. Dice que entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho
salió delante de todos de manera que todos se asombraron. Ah, entonces hay un grupo más. Hay un grupo más de personas que si hacemos las cosas como Dios quiere que se hagan, hermano, entonces van a haber personas que se van a asombrar. ¿Y sabe qué? Y cuando hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos, la gente va a comenzar a glorificar a Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Yo no sé si usted lo está viendo como yo lo estoy viendo, hermano. Pero si nosotros hacemos las cosas como dice la palabra del Señor, si nosotros hacemos las cosas, hermano, con el corazón de llevar un mensaje, de llevar un mensaje restaurador, de llevar un mensaje, mi amado, para llevarle el mensaje de salvación a la gente va a glorificar a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor, porque lo léanlo conmigo, mi amado. Los que se asombran, van a haber gente que se va a asombrar, mi amado, de lo que usted haga para el Señor. Entonces, pero lo que me llama la atención dice, hermano, que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Es decir, aunque hayan llegado curiosos, aunque hayan llegado, hermano, gente diferente, porque ahí, imagínense, llegaron los curiosos, los que vamos a ir a ver qué onda. Ah, pues me voy a detener un ratito a ver qué hacen estos, los curiosos. Hermano, dice que los curiosos enseguida, dice, entonces cuando vieron que aquel paralítico se levantó y que enseguida tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos, diga conmigo, todos se asombraron. Esa es nuestra meta, hermanos, que la gente se asombre. Pero no para la gloria de nosotros. No, ¿sabe para qué se tiene que asombrar la gente? ¿Para qué? Para que le den, glorifiquen a Dios. Hermano, para que digan gloria a Dios. Esto nunca lo hemos visto. Nunca hemos visto lo que se está haciendo. Así que yo voy a buscar a ese Salvador. Yo voy a entregar mi vida a ese Salvador. Yo voy a dar lo mejor para ese Salvador. Yo no sé si usted dice amén a eso, hermano. ¿O soy yo el que estoy dejando mis gargantas aquí, hermano, y usted no me ha entendido nada? Hermano, las cosas para el Señor se tienen que hacer con alegría. Las cosas del Señor se tienen que hacer con pasión. Hermano, yo leía, les enseñaba a los diáconos, mi amado, que Juan el Bautista hacía las cosas con pasión. Juan el Bautista, mi amado, ¿sabe qué? Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amado, Juan el Bautista se apartó, se alejó de las situaciones del mundo. Dice que vivió en el desierto, mi amado hermano, que se ponía vestiduras diferentes, comía diferente, hacía las cosas diferentes, pero cuando Juan el Bautista hablaba, la gente se arrepentía y se convertía al Señor Jesús. Dígale al hermano que está a la par suya, dígale al hermano que está a la par suya, mi amado hermano, tenemos que hacer que la gente se asombre. Hermano, tenemos que hacer que la gente se asombre. Y sabe que dice la Biblia del Señor, que hay muchas formas. Eso dice la palabra del Señor, que hay muchas formas, hay muchas maneras de hacer, de llevarles el mensaje a la gente, de llevarles el mensaje a la gente que necesita a Cristo, de llevarles el mensaje a la gente, mi amado, que necesita perdón de pecado. ¿Y sabe quién es el único que perdona el pecado? Se llama el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel a quien nosotros le entregamos nuestra vida, aquel a quien nosotros le dimos lo mejor. Eso es, pero tenemos que hacer que la gente se asombre. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Si ni nosotros queremos venir a la iglesia, hermano. Se nos da una comisión y no la hacemos, hermano. Se nos dice qué tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿Cómo vamos a asombrar a la gente, hermano? Dígale al hermano que está a la par suya, hermano, nuestra misión es asombrar a la gente, dígale. Hermano.
hermano, nuestra misión es asombrar a la gente, no para la gloria. Hermano, no sé si yo me estoy dando a entender. No es para el mérito de la, hermano, de la iglesia Benecer. No, hermano, olvídese. No. Es para que la gente diga: yo quiero al Señor Jesús. Yo necesito al Señor Jesús. Yo necesito entregar mi vida al Señor Jesús. ¿Saben qué? Pueden orar por mí. Pero usted tiene que estar preparado. Entonces, hermano, 4 tipos de personas: espectadores curiosos, gente con necesidad. Cuando hablamos del pecador lisiado, mi amado hermano, estamos hablando de una persona que tiene necesidad. Gente que está sumida, hermano, en el alcohol, en las drogas, en malos pasos. No tienen esperanza. ¿Sabe por qué? Porque no hay quien le hable del Señor Jesús. No hay quien lo tome y le diga: mira, el Señor Jesús puede hacer algo. Puede cambiar, puede perdonar tus pecados. Mi amado, siempre estará el Salvador misericordioso. Entonces, a mí lo que me llama la atención, por eso ahorita el Señor me lo regalaba. Hermano, hay 5 personas, pero en el centro está el Señor Jesús. Va a haber, hermano, escribas endurecidos. Gente que va a decir: ay, hermano, no van a querer actuar, no van a querer hacer las cosas. Entonces, que el Señor nos lleve, mi amado. Entonces, yo quiero llevarlo a los espectadores curiosos. 3 minutitos más y los hermanos de alabanza suben, porque quiero salir temprano los días martes, hermano. Los días martes quiero, por tarde, 9:10 irnos. Por tarde, que nos fuimos tarde. Usted ya me escuchó, 46 minutos. Pero quiero hablarle de los espectadores curiosos. Dice Marcos capítulo 2, verso 1. Yo tengo para cada uno de ellos, hermano, hablarle. Pero dice Marcos 2:1. Habiendo entrado de nuevo a Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar, ni aún a la puerta, y les exponía la palabra. Entonces, hermano, quiere decir que mientras estaba en Capernaum, es probable que el Señor Jesús se hubiera alojado en la casa de Pedro y de Andrés, porque cuando yo leo Marcos capítulo 1, verso 28, ahí deja entender que dice que enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. En Marcos 1:29, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Entonces, hermano, quiere decir que lo más seguro es que el Señor Jesús estaba en la casa de Pedro, de Simón Pedro. Ahora, entonces quiere decir, mi amado, dice que cuando el Señor Jesús se reunía en la casa de Pedro, en Marcos capítulo 1, verso 33, mire lo que sucedía. Cuando el Señor Jesús se reunía en Marcos 1:33, la palabra del Señor dice: y toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Entonces quiere decir, hermano, que el Señor Jesús, siempre que se reunía en una casa, llegaban multitudes de gente, y lo más seguro es que se reunía ahí en la casa de Simón Pedro. Como siempre, las multitudes consistían, hermanos, sobre todo en espectadores curiosos y buscadores de milagros, porque mucha gente va a llegar, mi amado hermano, para ver qué está pasando, o alguien tiene hermano, hay gente que viene a las iglesias cuando tiene lío, ¿va? Creen que aquí es como una farmacia, que cuando tienen líos, hermano, entonces vienen a la iglesia, ¿va? Se tratan de meter a la iglesia, pero cuando ya está todo normal, ya dejan de servir y dejan de irse, entonces creen que es una farmacia la iglesia. No, hermano, la iglesia es, o sea, el cuerpo de Cristo. El ser cristiano es de permanecer en las buenas, en las malas,
de permanecer, hermano, en todo momento. Eso es la iglesia. Pero yo veo entonces que siempre había multitudes, porque van a haber espectadores curiosos. Siempre la gente va a querer ver, hermano, va a querer observar algunas cosas. Otros que buscan, son buscadores de milagros. Otras personas que buscan solo el beneficio, y una vez que les otorgan el beneficio, se olvidan del Señor, mi amado. Entonces, quiere decir que más interesados en ir tras sus propios deseos, que en lugar de lamentarse y arrepentirse del pecado, y por tanto buscar la salvación en Cristo, es lo que muchos no hacen. Porque la gente tiene que ir, mi amado, sabiendo que cuando encuentren, cuando busquen la salvación, cuando se les exponga la salvación, se les está exponiendo al que tiene la autoridad para poder, mi amado, perdonar el pecado. Entonces, cada persona que viene y escucha la palabra del Señor tiene que tener la certeza de que, hermano, está buscando la salvación en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero cerrar en esta noche, mi amado, porque también hay gente genuina, hermano, hay gente genuina, verdaderos creyentes, pero que representan una minoría. Entonces vamos a estar expuestos a muchas cosas, vamos a estar expuestos, mi amado, pero hay mucha gente que es muy indiferente con el Señor Jesús. Hay mucha gente, hermano, que es muy indiferente al Señor Jesús, porque es atraído por curiosidad, es atraído por fascinaciones, hermano, porque miran que el Señor Jesús hace muchas cosas en otros, pero muy pocos son los que quieren aceptar esas palabras salvadoras. Son muy pocos, hermano, los que saben que el único camino, que la única persona que tiene autoridad, que se le fue entregada autoridad para perdón de los pecados, se llama el Señor Jesús. Entonces yo en esta noche, hoy es un día martes, tratamos de salir temprano para que usted vaya temprano. Yo quiero orar. Le mencioné las 5 tipos de personas que existen, hermano. 5 tipos de personas que existen, que pueden existir, principalmente aquí en el relato de Marcos capítulo 2, del verso 1 al verso 2. En el nombre poderoso de Jesús, quisiera poder orar en esta noche, pero no me puedo ir de este lugar sino antes haber hecho un llamado, presentarle el plan de salvación, presentarle al Salvador del mundo, presentarle al que tiene autoridad para perdón de pecados, el Salvador misericordioso. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que ha venido en esta noche a este lugar. Tal vez has venido por curiosidad, tal vez has venido por alguna situación, pero hoy se te ha expuesto la palabra de salvación. Hoy se le ha expuesto el mensaje de salvación. El único camino para poder llegar al Padre se llama el Señor Jesucristo. Con el corazón se cree para justicia, pero con los labios se confiesa para salvación. Si hubiera tan solo en medio de nosotros alguna persona que necesita confesar con sus labios que Jesús es el Señor, yo lo invito a que se ponga en pie. Vamos a orar. Ahí va a llegar un hermano, ahí va a llegar una hermana que le va a invitar a hacer una oración de fe, porque ahora se puede producir ese milagro en su vida, el milagro del nuevo nacimiento en usted. Hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que necesita confesar con sus labios que Jesús es el Señor de su vida, yo lo invito que se ponga en pie. Queremos orar, queremos interceder, queremos pedirle al Señor que inscriba su nombre en el libro de la vida. El único camino, dice la palabra del Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Si hubiera tan solo alguna persona que necesita entregar su vida al Señor Jesús, si hubiera tan solo alguna persona
que necesita entregar su vida al Señor Jesús, yo le invito que se ponga en pie. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a interceder por su vida. En el nombre poderoso de Jesús, deje que el Señor pueda tocar su corazón. No venga porque alguien le está diciendo pasar al frente. No, eso no, así no funciona. Esto es porque se cree, porque se recibe y porque es el Espíritu Santo que toca a las personas y que toca las vidas de todos aquellos que le van a recibir como su único Salvador. En el nombre poderoso de Jesús voy a hacer el segundo llamado. Hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que ya conoce del Señor Jesús, que participaste de nuestra fe, fuiste una persona que inclusive hasta servías en la casa del Señor, pero por esas situaciones de la vida te apartaste, te alejaste y te habías apartado de la presencia del Señor, pero hoy el Señor en su misericordia te trae nuevamente a casa como un pródigo y quisieras reconciliarte con el Señor Jesús. ¿Qué es reconciliarse? Es volver a casa, es volver a decirle: Señor, yo retomo nuevamente. Hoy retomo nuevamente, Señor, el privilegio de buscar de tu rostro, de buscar de tu presencia. Hubiera tan solo en medio de nosotros alguna persona que necesita reconciliarse con el Señor Jesús, Dios le bendiga. Ahí hay una persona, aquí hay otra persona, Dios te bendiga. Aquí tenemos dos personas. Allá atrás tenemos otra persona, gloria a Dios. Ahí si me ayudan a traerlos, hermanos, Dios les bendiga, la gloria es del Señor. Si hubiera tan solo alguna persona más que quisiera reconciliarse con el Señor Jesús, porque con los labios se confiesa. Dígale: Señor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, Señor, por haberme permitido aún estar delante de tu presencia. Señor, no tomes en cuenta las cosas que yo había hecho, Señor, que yo me había apartado de ti, pero hoy yo quiero retomar, hoy yo quiero, Señor, en el nombre de Jesús, quiero volver a tomar, volver a enderezar las sendas del camino para poder entregar mi vida. Dígale: Señor, perdóname. Tú eres el único que tiene la autoridad para poder perdonar mis pecados. En el nombre poderoso de Jesús, quisiera en el nombre de Jesús seguir insistiendo un momentito más. ¿Hubiera tan solo alguna persona más? ¿Hubiera tan solo alguna persona más que le quiera decir: Señor, aquí estoy, Señor? Aquí estoy, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Porque el único que tiene autoridad para poder perdonar los pecados se llama el Señor Jesucristo. Se necesita confesar con los labios que Jesús es el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ¿hubiera tan solo alguna persona más? ¿Hubiera tan solo alguna persona más en medio de nosotros que necesita ahora el perdón de los pecados? Te invitamos que te pongas en pie en el nombre de Jesús. El Señor va a hacer un milagro en tu vida. No te vayas sin Cristo. No te vayas igual. No te vayas de la misma manera en que ingresaste a esta casa. Ya hiciste lo más importante. Ya hiciste lo más importante. Venir a su presencia. Venir a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Porque su palabra dice, mi amado hermano, que la fe viene por el oír, pero oír palabra de Dios. La fe está actuando en usted ahora. Hermano, yo quiero insistir un momentito porque puede ser que haya alguien más en medio de nosotros. Puede ser, yo le pido a usted, mi amado hermano, que usted ya es cristiano, que usted ya es una persona que ya recibió al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, que pueda interceder, que podamos orar, que le podamos decir: Señor, toca las vidas. Puede ser que alguien aquí en medio de nosotros, hermano, necesita hoy pedir perdón por sus pecados. El único que tiene la autoridad es el Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, toca, Señor, cada corazón, toca cada vida, toca a uno de los que hoy, Señor, ha venido delante de tu presencia, que ha venido a escuchar este mensaje. A ti te habla el Señor, a ti que dices que ya no tienes esperanza, que querías escuchar la voz de Dios. Hoy el Señor te ha traído. El Señor te ha traído para que puedas tener perdón del pecado. El único que puede perdonar la necesidad que tú tienes ahora se llama que te perdonen tus pecados. Es la única necesidad que tienes ahora. Y la única salida que Dios te da ahora es su Hijo amado. El único que puede ahora
que puede cambiar tu vida. Hoy, dale la oportunidad, ábrele tu corazón al Señor. Dile: Señor, aquí estoy. Si realmente vas a hacer eso conmigo, hazlo hoy, porque yo quiero recibirte como mi único Salvador. Quiero recibirte como el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, si tú estás aquí en medio de nosotros, yo te pido que te pongas de pie. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que no te vayas. Puede ser demasiado tarde si tú no aprovechas esta oportunidad. Si tú no aprovechas esta oportunidad que el Señor te está brindando en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, insisto un momento más. Dios quiere que le recibas en esta noche. No te puedes ir sin recibir el perdón de tus pecados. Dios quiere hacerte un instrumento. Dios quiere hacerte una vasija en la cual pueda Él depositar mucho olor fragante delante de cada uno de aquellos que te van a ver como testimonio. Vas a servir como antorcha, vas a ser una antorcha encendida delante de la presencia del Señor. Por eso te estamos peleando, por eso hoy estamos intercediendo por ti, porque Dios tiene un proceso, Dios tiene un plan. Te estás negando, te quieres negar, pero no sabes el potencial que tú tienes en el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, solo ponte de pie. El tiempo se nos está agotando, no tenemos más tiempo. Queremos que tú te pongas de pie. Queremos que tú no te vayas igual. Queremos que tú le digas: Señor, gracias, porque tal vez no he podido tomar decisiones acertadas, pero hoy, Padre de la gloria, hoy la recibo, hoy te recibo como mi único Salvador de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, si tú estás en medio de nosotros, ponte de pie. Va a haber fiesta en los cielos. Va a haber fiesta en los cielos. Habrá fiesta, ya hay fiesta en los cielos, porque un pecador se arrepiente. Pero el Señor quiere que tú te doblegues delante de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, cada uno de los que ha venido al altar, Señor, ha recibido tu bendición. Yo te ruego, Padre, que operes el milagro del nuevo nacimiento. Yo le voy a pedir a la iglesia que nos pongamos de pie. Vamos a cantar un himno, nos vamos a poner de pie, pero quiero que extienda su mano, que oremos por los hermanos que pasaron al frente, que les digamos: Padre de la gloria, utilízalos, Señor, endereza sus sendas, Padre, y que ellos puedan ser instrumentos que tú vas a utilizar para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús, vamos a cantarle al Señor. Ahí, si usted, mi amado hermano, dígale: Señor, quiero ser un instrumento. Quiero ser un instrumento, dígale. Quiero ser un instrumento para poder llevar tu palabra, para poder poner tu palabra, para poder exponer tu palabra. Cantemos con todo nuestro corazón para darnos por despedido. Dígale: Señor, gracias. Una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino.
Gloria a Dios. Padre amado, solamente tú eres digno, Señor, de toda gloria, mi Dios. Padre, en esta noche, Señor, gracias, Padre, por las almas que reconocieron, mi Dios, que solamente tú tienes la autoridad, Señor, para perdonar todo pecado, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Sabemos que tenemos un Dios que perdona, Señor. Tú eres el único Dios que tienes la autoridad de perdonar, mi Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, que en esta noche, Señor, tu pueblo haya entendido, Señor,